Muy buenos días. Damos gracias al Señor por la oportunidad una vez más de estar juntos y de regocijarnos en el Señor, de estudiar la palabra y de cantar a su nombre. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hoy vamos a cantar la palabra, así que prepare su corazón y su espíritu para hacerlo conmigo. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa y te adoraré. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa y te adoraré. En tu santo templo te adoraré. En tu santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios. El lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. He deseado, oh Dios. En tu santo templo te adoraré. En tu santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa yo he amado, oh Dios. El lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. He deseado, oh Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré
asimismo dormiré, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré y ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré y ante ti esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré y ante ti esperaré. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de devocionales. Hemos terminado una serie que se denominó Travesía al Gozo. Estuvimos estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 13, el capítulo 14, el 15 y el 16. Y ahora mismo yo le animo a que vaya por su copia física de la Biblia y busque la epístola a los Filipenses. Este es un dispositivo muy interesante a manera de introducción. No necesita pilas, no necesita corriente eléctrica, tampoco necesita internet, ¿sí? No necesita actualizarlo. Usted lo puede abrir cuando quiere, a la hora que quiere, no necesita energía eléctrica y usted lo puede leer y va a bendecir su Biblia, su vida. Se llama la Biblia, la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí en este lugar, en esta serie de devocionales. Hemos terminado una serie que se llamó Travesía al Gozo, que se basó en el libro de los Hechos, capítulo 13, 14, 15 y 16, y que abarcaba el primero y el segundo viaje misionero de Pablo, hasta que él llegó a la ciudad de Filipos. Y hemos denominado esa serie anterior Travesía al Gozo, una travesía bastante accidentada, donde llovieron piedras, palos y Pablo cayó a la cárcel en varias oportunidades. Bueno, pues estamos aquí ya en la ciudad de Filipos. Han pasado 11 años y ahora Pablo, también desde una cárcel, un lugar muy acostumbrado para él, él le escribe a esta amada iglesia. Entonces quiero invitarle a ir por este dispositivo que se llama libro. Es un dispositivo muy bueno porque no necesita electricidad, ni batería, ni conexión a internet. Y usted lo puede abrir, hay una parte que se llama el índice, ¿sí? Y ahí en el índice aparecen los números de algo llamado páginas,
donde usted puede encontrar la epístola a los Filipenses y lo puede leer. Bien harían muchos jóvenes en conocer este tipo de dispositivos, además son muy económicos y son amigables con el medio ambiente. Si caen a tierra no contaminan porque son hechos de material biodegradable. Entonces, abra su Biblia en la epístola a los Filipenses. Filipenses, fuentes de gozo, fuentes de gozo. La historia maravillosa que les voy a compartir durante este y otros domingos, si el Señor me lo permite, se trata de cómo se fundó y cómo sobrevivió una pequeña iglesia en medio de una sociedad materialista, humanista, hedonista, como era la sociedad griega, y cómo esta iglesia no terminó en tragedia griega, sino en un triunfo de fe, de esperanza, en la victoria de un hombre casi ciego, un hombre perseguido, y de la relación de este hombre con su amada iglesia, que lo apoyaba a él económicamente. Entonces, esta historia de fe, de esperanza, de sobrevivencia, creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros el día de hoy en el siglo XXI. Entonces, veíamos en Hechos 13 al 16, en la serie anterior, los orígenes de esta comunidad de fe. Y vimos que esta comunidad de fe fue creada, esta iglesia fue plantada como respuesta a la oración de un plantador de iglesias, del apóstol Pablo, por la acción sobrenatural del Ruach HaKodesh a través de una visión profética que él recibió de un varón macedonio. Y entonces Pablo y sus dos amigos de ese momento, que eran Silas y Timoteo, actúan inmediatamente en fe y en acción para plantar una nueva congregación ahora en el continente europeo y así aceptar el llamado de parte de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo quería seguir plantando iglesias en el Asia Menor o en la provincia de Asia, que es la actual Turquía. Él quería dirigirse un poco hacia el sur, cerca del mar Mediterráneo, el mar Egeo, para plantar una obra, una iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Él dice, bueno, voy a ir a predicar las buenas nuevas de salvación al norte, cerca del mar Negro, cerca de la provincia de Bitinia. Pero el Espíritu de Cristo tampoco se lo permitió. Entonces Pablo se mueve a Troas, cerquita de la población de Troya, donde está la leyenda del caballo de Troya. Y muchos teólogos e historiadores creen que él llega a Troas a coger un barco para devolverse a través del norte del mar Mediterráneo nuevamente a su lugar de partida, de Antioquía de Siria. Pero allí él tiene una visión, se le aparece este varón macedonio que algunos creen que era el historiador y médico griego, no judío, Lucas. Y Lucas luego se les une en esa maravillosa odisea de plantar la obra en la ciudad de Filipos. Y allí en Filipos ellos predican y una mujer rica llamada Lidia se convierte y los invita a quedarse en su casa. Luego una muchacha endemoniada es libre porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no solamente rompe cadenas espirituales, sino que realmente el Evangelio en nuestras manos y dentro de nuestra vida debe culminarnos a ir en contra de todo tipo de ideología que esclavice a otro ser humano, que lo subyugue, que lo desvalore, que le quite su imagodeo. Entonces esta mujer es liberada por el poder de Dios y los dueños de esta muchacha, ellos creían que le pertenecía a ellos. Hoy en día hay algunas iglesias que creen que la gente que asiste a sus congregaciones le pertenece a ellos. No, quien murió por ellos y quien pagó el precio por ellos fue Jesús el Mesías. Ellos y yo, tú y yo, pertenecemos al Señor, no a una religión. Pertenecemos al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces denuncian a Pablo, pero no lo denuncian con la verdad. Estamos trayendo a este hombre al concilio porque este hombre dio libertad a una mujer que teníamos esclavizada. No, ellos inventaron una cortina de humo, otra mentira, de que ellos estaban violando reglas humanas de Roma. Entonces son apaleados, con varas los golpean y luego los meten a la cárcel. Por allá en la cárcel Dios tenía otro propósito. Faltaba una familia por salvar.
y es la familia del carcelero de Filipos, que después de un terremoto y de la predicación del Evangelio de Salvación se convierte al Mesías y toda su casa se convierten a Jesús y son bautizados. Y así entonces se planta la primera iglesia en Europa. Parece que Lucas se queda a cargo de esa pequeña comunidad de creyentes y Pablo, Silas y Timoteo se mueven un poco más al noroccidente, a Tesalónica, a seguir plantando obras ahora en el continente europeo. La ciudad de Filipos era conocida como Crénides o Pequeñas Fuentes y fue fundada por Felipe II de Macedonia, el papá de Alejandro el Grande. Hablemos un poquito acerca de la iglesia en Filipos. Fue la primera iglesia que se plantó en Europa y estaba compuesta por griegos y por judíos. Eran quienes asistían a esta pequeña comunidad. ¿Quién escribió la epístola a los filipenses? La epístola a los filipenses fue escrita por el hombre más feliz del mundo. Usted se va a sorprender cuando sepa quién es. Algunos ya saben. Y algunos se van a sorprender aún más de que yo diga fue escrita por el hombre más feliz del mundo cuando fue escrita desde una prisión, probablemente en Roma, esperando él ser ejecutado por orden de César. Este hombre escribió cosas maravillosas estando en la cárcel. Aquí en los Filipenses escribió cosas tales como regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero también escribió, he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia que me encuentre. Sé pasar necesidad y sé vivir en la abundancia. En toda situación he aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues este hombre, este afortunado hombre lleno de gozo que descubrió la fuente de la felicidad y el más grande secreto de la vida, estaba, como ya lo dije, preso en Roma, esperando ser ejecutado. Su nombre, Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. Y Pablo utiliza el pronombre personal en primera persona, yo, o en el plural, mi o mis, en más de 50 ocasiones en la epístola a los filipenses. Es su carta más privada, más personal. Cuando se escribió la epístola a los filipenses, se cree que si él estuvo en la cárcel en Roma, estuvo muchas veces en la cárcel, pero si en esta ocasión fue en la cárcel en Roma, fue más o menos en el año 61 o 62 después del nacimiento del Mesías. Muy bien, ¿cuál es el tema? El tema es la fuente del gozo. Recuerde que la ciudad anteriormente, antes de Filipos, que tomó su nombre de Filipo II de Macedonia, Filipos, Filipenses, antes se llamaba Crénides, que significa la ciudad de las pequeñas fuentes. Había muchas fuentes. Entonces he denominado esta nueva serie que usted está viendo con nosotros, Filipenses, las fuentes del gozo. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de una sociedad materialista, hedonista y decadente? Pues bien, el gozo se encuentra en el Mesías, en resumen. En los 104 versículos, Filipenses tiene solamente 104 versículos, el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, aparece 51 veces. El 50% de los versículos de Filipenses contiene el nombre de nuestro Salvador. El gozo y el Salvador son el centro de la epístola. Jesús es la fuente, el origen, la razón de nuestro gozo. Entonces vamos directamente a la epístola, ¿sí? Pero Pablo, antes de leer Filipenses capítulo 1, no solamente habla de gozo y no solamente habla del Mesías, sino que también en algunas partes advierte a la iglesia acerca de un peligro que se cierne sobre esta comunidad de fe que lleva 11 años de creada. Y es que tienen dos enemigos. Uno de ellos es el gnosticismo y otro enemigo es los judaizantes,
que enseñaban y decían que para ser cristiano previamente había que circuncidarse y luego ser judío y luego guardar las 613 mitzvot, entonces podían ser salvos. Entonces se cierran estos peligros en Europa sobre esta pequeña comunidad. Y Pablo les escribe advirtiéndoles para que ellos se prevengan, así como lo hizo la iglesia de Galacia, que también estaba experimentando este fenómeno. Pues vámonos a Filipenses capítulo 1, verso 1 al 6, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Déjenme hacer un alto aquí. Han pasado 11 años desde que Pablo creó, el Espíritu Santo a través de Pablo creó o plantó esta iglesia 11 años atrás en Filipos. Ya después de 11 años ya tienen creyentes, ya tienen diáconos y obispos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Él amaba a esta iglesia. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso se trata Filipenses. ¿Cómo puedo disfrutar del gozo? ¿Cómo un creyente puede disfrutar del gozo? Déjenme decirles que en mi infancia, leí mucho, tuve profesores que me animaron a leer, mis abuelos me animaron a leer, y uno de mis autores preferidos era Mark Twain, el escritor de El Príncipe y el Mendigo, y él también escribió otro libro que fue Las aventuras de Tom Sawyer. Déjenme decirles algo con respecto a Mark Twain. Él era un humorista famosísimo que hacía reír a cualquier persona. Los amigos de él dicen que él vivía en continua depresión, vivía triste y con tendencia al suicidio. El más grande humorista de los Estados Unidos. Cuando la hija de Mark Twain murió de epilepsia, él no pudo ir al funeral de su hija porque él estaba muy enfermo. Y él entonces dijo lo siguiente, abro comillas: nunca he envidiado a nadie, sino a los muertos, dice Mark Twain. Siempre envidio a los muertos, cierro comillas. Wow, tremendo. Pero no solamente la historia de Mark Twain, una historia triste, depresiva, una historia, el hombre que hacía reír a Estados Unidos no tenía gozo. También hay otra historia un poquito con leyenda. De hecho, hay un poema escrito por un escritor mexicano acerca de David Garrick, ¿sí? Que es el hombre que supuestamente aparece allí en la diapositiva que ustedes pueden ver. Y se cuenta que David Garrick fue a Francia y en uno de sus momentos de profunda depresión fue a ver a un terapeuta, a decirle que se sentía muy mal, que se sentía muy triste, que no tenía nada de alegría ni de gozo. Entonces este terapeuta empieza a hacerle preguntas. ¿Es usted un hombre pobre y abandonado? No, yo soy un hombre rico, millonario y rodeado por muchísimas personas. ¿Usted es un hombre que viaja? Todos los días viajo, estoy viajando de una ciudad a otra a hacer presentaciones. Oh. ¿Y usted es un hombre que está rodeado de personas? Continuamente estoy rodeado de personas. ¿Y usted tiene familia? Sí, mi familia es la tristeza y el dolor. ¿Y qué le gustaría a usted hacer el día de hoy? Yo quiero ir a los cementerios a hacerle compañía a los muertos. Entonces el terapeuta dijo, vea, tengo una recomendación para usted. Si usted está ahorita aquí en París, yo quiero decirle que ahora mismo también está Garrick, lo han anunciado por carteles. Y he escuchado que quien va a las reuniones de Garrick donde él se presenta, se va a morir de la risa. Este hombre hace reír a cualquiera, es el más grande cómico de Europa. Vaya a ver a Garrick y va a ver que su semblante va a cambiar. Y este hombre le respondió, yo soy Garrick, cámbieme la receta.
porque esa no sirve. Tristeza, dolor, ¿dónde encuentro gozo? Ya vimos la diferencia entre gozo y alegría en unas reuniones pasadas. El gozo es algo espiritual, el gozo no necesita nada circunstancial para que yo lo tenga. Es una decisión que los creyentes en el Mesías toman de creer que su Señor, su Padre los ama y que tiene planes de bendición para ellos. Ese es el real gozo. Comparemos a lo que dijeron estos hombres con el Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús fue varón de dolores. Isaías capítulo 53, y les quiero recomendar que más adelante usted abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. 750 años antes de que el Mesías naciera, Isaías está profetizando que va a venir este Mesías. Y profetiza no solamente su lugar de nacimiento, profetiza de dónde va a nacer de una virgen, el nombre de la población, pero también profetiza cómo este hombre va a sufrir y va a morir el justo por los injustos y se va a convertir en el varón de dolores, un hombre lleno de sufrimiento, y Isaías lo describe como experimentado en quebranto. Pero este hombre, Jesús de Nazaret, dijo cosas maravillosas. Por ejemplo, él dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Si mi palabra, dice Jesús, si mi palabra está en tu vida, tendrás gozo. Si tú crees en lo que mi palabra, lo que mi Padre y yo te decimos, tendrás gozo. Pero tristemente, pocos creyentes aprovechan este privilegio. Viven bajo desilusión cuando podrían tener la luz del gozo. Entonces, la respuesta se encuentra en esta carta escrita alrededor del año 61-62 después de Cristo, escrita por el apóstol Pablo, prisionero en Roma, y enviada a sus amigos creyentes en la iglesia de Filipos, desde una cárcel, desde una casa prisión en que él se encontraba, tal como lo dice el libro de los Hechos, el capítulo 28, versículos 30 y 31. Entonces, la epístola a los Filipenses hace parte de una colección de cartas denominadas epístolas desde la prisión. Epístolas desde la prisión, tales como Colosenses, Efesios, Filemón y esta de los Filipenses, escritas por el apóstol Pablo. Entonces, aquí en Filipenses, Pablo escribe a su iglesia, a la iglesia que él plantó en Europa, la primera de ellas, y a sus amigos que lo apoyan económicamente, para decirles dónde radica el gozo del creyente. A Pablo le faltaban recursos económicos y a los filipenses le sobraban los problemas. Entonces esta epístola nos habla de la fuente del gozo. ¿Por qué? Porque la palabra gozo aparece al menos 19 veces en esta epístola. Entonces, si el Creador nos da vida, si el Señor de señores no regresa por segunda vez, yo les invito a que la próxima semana también se conecte y nos acompañe en dónde podemos encontrar la fuente del gozo. Y vamos a seguir trabajando en la epístola a los Filipenses, el capítulo 1. Gracias por acompañarnos. Y si esto ha sido de bendición para otros, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, yo le animo a que se suscriba a nuestro canal, a que anime a otros a suscribirse y que comparta este video con otras personas para que sea de bendición. Muchas gracias y que Dios los bendiga.